Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando las secciones 71 a la 75 de Doctrina y Convenios. Y cuando leí el tema para esta semana, me dejó intrigado. No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Eso me hizo pensar en posibles aflicciones, dificultades o cómo enfrentar algunos problemas. Sin embargo, no es eso de lo que se trata. Y me gustaron muchísimo los consejos del Señor a José Smith, a Sidney Rigdon, de forma particular a ellos dos, de estas secciones, y encontré algunas formas lindas de aplicarlos a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Empecemos. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Yo soy Daniel Ampudialazo. Si es la primera vez aquí, este es su canal. Estamos aprendiendo sobre las escrituras y sobre el estudio de Ven, Sígueme, de Doctrina y Convenios. No olviden, si son de los que nos apoyan siempre, dejar su like, compartirlo si el mensaje es bueno y piensan que va a ser bueno para alguien más, y estar suscritos. Más de la mitad de las personas que nos ven no están suscritas. No me ofendo, pero sí les agradezco mucho a los que lo hacen. De verdad ayuda. Muy bien, mucha palabrería de YouTube. Es hora de entrar en materia. Y como siempre, lo primero es el contexto. Resulta que José estaba ocupado, bastante ocupado, en la obra de traducción de la Biblia. Y cuando yo leo cosas así me emociono porque me lo imagino a él trabajando en lo que para nosotros es hoy la perla de gran precio. Y a mí me encanta ese libro, no tienen idea cuánto. Y bueno, por estos días que él estaba ocupado en eso, el Señor le dio una instrucción diferente. Y vamos a ir a las Escrituras para entender la causa. Antes de eso, hay que aclarar algo. Ezra Booth es alguien del que habla el manual de el estudio individual y familiar de Ven, Sígueme, y sería bueno leerlo porque nos ayuda a comprender un poco mejor qué estaba pasando alrededor de estas revelaciones que se recibieron. Este hombre había sido converso de la iglesia, había presenciado a José Smith hacer milagros y bueno, había compartido con la hermandad de la iglesia. Sin embargo, en algún rato se ofendió, se separó. Y ahora no solo que hablaba mal de la iglesia, sino que escribía mal acerca de la iglesia y publicaba estos documentos. Estaba haciendo particular daño. Entonces, entendiendo esta situación, ahora sí, vamos a empezar por los primeros versículos de la sección 71 y vamos a ir al versículo 1 para empezar. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon: ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios, por medio de las escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará, según mi voluntad. Muy bien, es hora de predicar el evangelio. Cuando yo leí eso, pero pensaba, tienen rato realmente predicando el evangelio. El asunto aquí es que se cambia un poco el enfoque. Como les dije, José estaba ocupado, bastante ocupado con la traducción de la Biblia, y aquí se le pide cambiar el enfoque que él tenía para predicar el evangelio junto a Sidney Rigdon. Ahora, no es que una cosa sea más importante que la otra, pero en ese momento, para él, ese era el mandato. Entonces, aun cuando Daniel Ampudia se siente muy triste que hacen a un lado el trabajo de la perla de gran precio, en la sabiduría del Señor hay ciertas cosas que tenemos que hacer en ciertos momentos, son urgentes, son importantes, y haremos bien en seguir su consejo. De esta manera, todo es importante. Como lo hemos hablado en varias ocasiones, todas las cosas son espirituales para Dios. Habrá momentos en los que yo tenga que dedicarme y enfocarme por completo a, por ejemplo, un miembro de mi familia en particular que esté pasando por una dificultad, enfermedad o algún problema. Va a haber otro momento en el que yo necesite enfocarme en mi llamamiento porque hay problemas y asuntos que atender, y
vamos a dejar, entre comillas, botada a la familia por un momento para atender esa emergencia. Habrá momentos que sea al revés, dejamos botado todo en la capilla para estar con nuestra familia. Lo que sí debemos estar seguros es de buscar cuál es la intención del Señor para mí. En este caso, para José y para Sigdon, fue muy claro el Señor en lo que necesitaba de ellos. Avancemos al versículo 2. Hay algunas cosas más y vamos a analizar. Dice, de cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvecinas y también en la iglesia durante una temporada hasta que os avise. Muy bien, hay algunas claves en estos versículos 1 y 2 que se prestan para hablar muchísimo. Y me gusta de forma particular que el Señor cuando les manda a predicar, les dice específicamente que utilicen las escrituras para dar a conocer sus misterios. Y es una aclaración que es necesario hacer. A veces estamos el domingo en la capilla dando un discurso y nos pasamos hablando de nuestras historias en la iglesia y de las cosas que hemos vivido y lo que nos ha pasado. Y cuando estaba en este llamamiento, en el de acá, y no citamos las escrituras. Es un serio error. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, y esto no se refiere exclusivamente a los misioneros en sus 2 años de misión, cuando nosotros estamos hablando del Evangelio tenemos que citar las escrituras. Si uno de mis hijos tiene un problema y quiero darle un consejo, voy a citar las escrituras. Eso es otro punto importante. En el versículo 2 dice que proclamen al mundo en las regiones circunvecinas y también en la iglesia. Predicar el Evangelio no es solamente irse a la misión, no es ni siquiera solamente hablar con alguien que no conoce de la iglesia o alguien que no es miembro, no es exclusivamente eso. Cuando yo estoy dando un discurso en la capilla, estoy predicando el Evangelio. Y sí, estoy hablando con mayormente miembros de la iglesia y tal vez algunos invitados de los misioneros, pero en efecto estoy predicando. Si uno de mis hijos tiene un problema y estoy hablando con él y empiezo a hablar del Evangelio para encontrar solución a sus problemas, cito las escrituras y estoy predicando el Evangelio. Si tengo una conversación con mi esposa en la que tenemos que resolver un asunto de la casa, de cómo están las cosas en el hogar o cómo podemos resolver, podemos buscar inspiración en las escrituras y cuando yo hable de eso, las cito. Entonces podemos decir en casa, no solamente como, bueno, sería bueno hacer algo así. A un amigo le funcionó. O podríamos decir, seamos como Nefi. De esa manera, nosotros predicamos el Evangelio no solamente en la iglesia, pero también en la iglesia, en las regiones circunvecinas, decía la Escritura, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en la capilla, en el aula, en el púlpito, en los pasillos, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde sea, por YouTube, por donde sea, yo puedo buscar la forma de predicar el Evangelio y cuando lo haga sería bueno que use las escrituras. Más que un consejo, más que una cosa como si podría ser, asegurémonos de utilizar las escrituras a la hora de predicar. Muy bien, pasemos a los versículos 5, 6 y 7. Y aquí entra candente la cosa con este Ezra Booth. Dice, ahora, he aquí, esto es prudente, quien lee que entienda y también reciba, porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles será manifestada su vergüenza. Esto suena súper imaginándonos nosotros a José Smith y este Ezra Booth hablando mal de la iglesia, y ellos sabían lo que estaba haciendo este hombre. Pero tenemos que entender algo, no nos está hablando a nosotros, les está hablando a José Smith y a Sidney Rigdon, y a ellos se les dice confundid a vuestros enemigos, que hablen en privado con ustedes y en público, y van a quedar en vergüenza. Nuestro propósito
al predicar, fíjense que estamos hablando de predicar el Evangelio. Nuestro propósito no debe ser hacer quedar en vergüenza a la gente. ¿Okay? Eso era algo muy específico que se les dijo a ellos por una razón muy específica. Pero el mandato para nosotros no es destruir, sino levantar, inspirar. Yo no debería leer esta escritura, confundida a vuestros enemigos, y yo voy a la clase del quórum de élderes y cuando alguien levante la mano y diga algo mal, lo hago quedar en vergüenza. Con el poder de la palabra. No se trata de destruir, sino de construir. Entonces tenemos que interpretar adecuadamente estas escrituras. Ahora, ¿en qué cosas yo puedo aplicar algo como lo que dice aquí? Dice: a quien reciba le será dado más abundantemente. Poder. Me gusta bastante eso, el que le entienda y reciba. Nosotros hablábamos de usar las escrituras para predicar. Nosotros estudiamos las escrituras, que significa leerlo, lo meditamos, o en otras palabras, le indico al Señor que lo estoy recibiendo y entonces Él me va a dar más y me va a dar poder. ¿Cuál es el momento de confundir enemigos? No es para hacer quedar mal a alguien que me cae mal o para que mi ego se eleve poderosamente porque yo supe más de las escrituras que esta otra persona. Pero sí me hace pensar en cómo la sabiduría del mundo y su mucha palabrería pretende llevarnos por un mal camino. Nosotros podemos hablar y enseñar en el trabajo, en los estudios, donde sea. Nosotros podemos hacer quedar en vergüenza la doctrina de Satanás, sus enseñanzas y la sabiduría del mundo. Nosotros podemos hacer notar que es una forma superior de vida. Otra vez, no por ego, sino porque es algo bueno para la familia. Esto a mí me da mucha esperanza. Me hace pensar en que podemos vencer, al menos en la iglesia, en nuestras familias, podemos vencer las doctrinas erradas del mundo. Podemos hacer que esas ideas queden en vergüenza. Otra vez, no nuestro ego, no destruir a otra persona, sino esas ideas. Veamos los últimos versículos de esta sección. 9 y 10 dice: de cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Y aquí está el tema de la clase. Si nosotros nos esforzamos, si ponemos de nuestra parte, el Señor va a asegurarse de que toda esta doctrina de Satanás que abunda en el mundo no me destruya a mí ni a mi familia. Y ojalá ni a mi clase, mi quórum, etcétera, etcétera, mi barrio, mi estaca. Me gusta mucho pensar en que el Señor nos va a ayudar a contrarrestar la influencia del mundo. Ok, pasemos a la siguiente sección y vámonos de golpe a los versículos 3 y 4. Dice: y de cierto en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas por Él para mi Padre. Muy bien, en esta sección se habla de las responsabilidades que tienen los obispos, particularmente el obispo de aquella época, Newell K. Whitney, se está hablando y refiriendo de forma particular a él. Y en esta primera parte primero se refiere a los élderes de la iglesia, al sacerdocio. Y entonces está hablando de que ellos deben rendir cuentas y se le refiere a ellos como mayordomo. Algo que quiero resaltar del versículo 3 es que habla de que tenemos que dar cuenta, bueno, ellos y obviamente nosotros también, de su mayordomía, tanto en tiempo como en la eternidad. Todo lo que hacemos aquí se está registrando y vamos a dar cuenta de eso. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es nuestra mayordomía? Antes ya, no me acuerdo hace cuántas semanas, pero conversamos sobre este tema y hablamos que somos responsables de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro llamamiento. Tenemos varias responsabilidades. Y esto me hace pensar,
tanto en el tiempo como en la eternidad, me hace pensar en los convenios del templo. En el sellamiento sabemos que ese sellamiento es matrimonios celestiales por tiempo y eternidad, o en otras palabras, aquí y para siempre. Y de la misma forma se habla de nuestra responsabilidad. Yo pensaba, claro, somos responsables por nuestra familia hoy y siempre. Y lo que hagamos aquí va a ser algo de lo que tendremos que rendir cuentas hoy y siempre. Va a llegar el momento en que nos digan, ¿qué hiciste con, no sé, este día no estabas haciendo nada? ¿Qué hiciste con ese día? Lo desperdicié. Somos mayordomos, aún de nuestro tiempo, aún de nuestro día a día. Ok, pasemos a la siguiente sección ahora. Estamos en la 73i. Vamos a ver el versículo 1. Un poco de contexto antes. ¿Se acuerdan que al inicio estábamos hablando que a Sidney Rigdon y José Smith se les mandó a predicar el evangelio y que prediquen por todo lado? Muy bien. Ellos ya lo habían hecho. Estaban en este trabajo, lo estaban haciendo bien. Era José. Y en el contexto de que ellos ya venían trabajando en este asunto, se da esta revelación. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos al versículo 1. Porque de cierto, así dice el Señor, me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias en las regiones circunvecinas, hasta el tiempo de la conferencia. ¿Se acuerdan que habíamos conversado antes? No sé hace cuánto tiempo, creo que la semana pasada o 2, no sé, no importa. Pero habíamos hablado que no debíamos cansarnos de hacer lo bueno. Aquí a José Smith se le dice, veo que vienen trabajando bonito. Me conviene que continúen predicando el Evangelio y exhortando a las iglesias y las regiones circunvecinas. Era un buen trabajo el que se hacía, estaba dando buen fruto y el Señor les dice, me parece que deberían continuar. Están haciendo bien, sigan. Esto es un recordatorio de que no dejemos de hacer lo bueno. Yo el otro día estaba pensando, yo no sé por qué existe esta extraña coincidencia. Me pasaba tanto en varios llamamientos, especialmente en una ocasión dos ocasiones creo, fui presidente de los hombres jóvenes y yo me acuerdo que después de una buena actividad en la que había participación y los chicos se esforzaban y yo estaba feliz, el siguiente domingo me faltaban un montón a la capilla. Es como, no sé, a veces como seres humanos es como que llegamos a un punto y pensamos que estamos súper bien y que ahora podemos descansar. El mandato del Señor a José fue continúen predicando. Entonces, si nosotros elevamos la barra, luego no deberíamos bajarla otra vez. Si nosotros ya estamos teniendo buenas experiencias y sintiendo el espíritu, eso no quiere decir que, bueno, ya tuve mucho espíritu, así que ahora voy a hacer algo para tener menos espíritu, para quedar igual. ¿Dónde está el progreso? Si aflojamos, si nosotros no continuamos haciendo lo correcto. Les dije al inicio que estos consejos no eran lo que yo me esperaba cuando vi el título y luego estudié todo. Y vamos a ver un versículo más. Y es de particular importancia porque es algo que se nos viene diciendo, se nos dice de nuevo, se nos repite y otra vez. Leamos. Versículo 6. Y ahora no os doy más en esta ocasión. Ceñid vuestros lomos y sed sensatos. Así sea. Amén. El Señor da algunas instrucciones específicas para ellos. Les menciona que ya hay que reanudar también la hora de traducción, pero que sigan predicando. La traducción de la Biblia. Para nosotros tener la perla de gran precio. Pero se les dice, ceñid vuestros lomos y sed sensatos. Ese es el consejo final en esta revelación para el profeta. Y yo pensaba, se nos ha dicho tantas veces esto de ceñid vuestros lomos. Para los que son nuevos en el canal, si esta es su primera vez, bienvenido o bienvenida. Nosotros cuando tratamos el tema de la armadura de Dios, mencionamos que hay una parte en la que se menciona que debemos ceñir nuestros lomos. Y explicamos, bueno, lo leemos de los manuales, me parece.
Dijimos que esto de ceñir los lomos se refiere a la ley de castidad. Hemos visto varias semanas después de eso. Cada cierto tiempo el Señor dice otra vez, ceñid vuestros lomos. Y luego otra vez, ceñid vuestros lomos. Y luego en otra sección de nuevo, ceñid vuestros lomos. Porque cada vez y cuando el Señor nos dice, acuérdense de la ley de castidad, acuérdense de la ley de castidad, acuérdense de la ley de castidad, debe ser por algo. Se nos dice, se nos repite, se nos vuelve a decir. A veces nosotros pensamos que en la conferencia siempre nos dicen lo mismo. Si nos siguen diciendo lo mismo es porque todavía no terminamos de entender, o se nos olvida, o tal vez porque es muy importante para nuestra felicidad, para nuestro gozo y para nuestra exaltación. Y el consejo aquí de cuidarnos en la ley de castidad viene acompañado de sed sensatos. Donde dice ceñid vuestros lomos en las escrituras hay una nota al pie que nos manda a 1 de Pedro 1:13 y lo voy a leer. Dice, por tanto, teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios, tened plena esperanza en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Este versículo me gustó bastante porque elabora este tema de ser sensato. ¿Qué tiene que ver el ser sensato con la ley de castidad? Fácil. Si nosotros ponemos la cabeza, la mente, nuestros pensamientos y nuestras ideas en el lugar correcto, eso nos va a ayudar a entender que no nos conviene fallar en la ley de castidad. No nos conviene traicionar a nuestra pareja. No nos conviene, siendo una persona soltera, cometer fornicación. Siendo alguien casado, cometer adulterio. Si nosotros pensamos y si somos sensatos, entonces cuando esté yendo yo en dirección de la tentación, el Señor me dice, sed sensatos. Ay, ¿verdad que no debo hacer esto? Me regreso. Ay, ¿verdad que no debería estar conversando de esta manera con esta persona? Ay, ¿verdad que no debería estar solo en este lugar con esta persona? Ay, ¿verdad que no debería estar conversando de estos temas con esta persona que no es mi esposa? O un jovencito, no debería estar hablando de estas cosas con esta chica aquí solo en su casa. Sensatos, ¿ok? Teniendo ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Guardar la ley de castidad es un asunto de luz y de entendimiento. Entonces, seamos sobrios y tengamos esperanza en Jesucristo, en que Él nos puede ayudar y que nosotros nos acordemos de lo que debemos pensar y de lo que debemos hacer en el momento en que Satanás quiera llevarnos por mal rumbo, por mal camino. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Si llegaron hasta aquí, les estoy muy agradecido, de todo corazón. Mis hermanos y yo les decimos gracias. Mi hermano Oscar y mi hermana Fefa, que me ayudan muchísimo en el trabajo de estos videos. Yo les he hablado en algunas ocasiones de ellos, pero me he dado cuenta que no he mencionado a mi esposa. Y ella también me ayuda bastante en la producción de estos videos. A todos ellos les estoy yo agradecido. Ellos y yo les estamos agradecidos a ustedes. Hemos aprendido los consejos del Señor, continuar predicando, hacer quedar en vergüenza las ideas erróneas del mundo. Y nos recuerda que debemos cuidarnos, ser sensatos para cuidarnos con la ley de castidad. Si nosotros escuchamos el consejo del Señor, si continuamos predicando, utilizamos las Escrituras, somos sensatos, procuramos recordar la verdad en el momento de la tentación para no caer, para observar adecuadamente la ley de castidad. Si hacemos estas cosas, no habrá arma forjada en contra de nosotros que vaya a prevalecer. Venceremos. Con estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, conmigo será hasta la próxima. Chao.